estamos en solos ayer también, porque el día primero, yo no soy cualquiera, si estoy identificada, puedo pensar que el día de hoy se da inicio a un encuentro científico internacional este año, el año 2000. Quisiera invitar a la mesa al doctor Rafael Urrelo, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso de la República del Perú, y al doctor Modesto Montoya, presidente de la Sociedad Peruana de Ciencia y Tecnología, SOPECIT. Voy a dar la palabra al doctor Modesto Montoya, quien dirigirá unas palabras de bienvenida al público asistente. El doctor Modesto Montoya es doctor en Ciencias Físicas, es profesor principal de la Universidad Nacional de Ingeniería, es director del Centro Superior de Estudios Nucleares del PEN, es director del Centro de Preparación para la Ciencia y Tecnología, CEPECIT, y presidente de la Sociedad Peruana de Ciencia y Tecnología. Con ustedes, el doctor Modesto Montoya. Doctor Rafael Urrelo, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso de la República. Estimados amigos, este encuentro nació hace unos 7 años con la idea de, un poco justamente como la palabra indica, realizar un encuentro entre los científicos peruanos que trabajan en el extranjero y los colegas que están acá en el Perú. Ahora estamos cumpliendo entonces el 7º año y coincide esto con el inicio del milenio. Fue fundado por el Centro de Preparación para la Ciencia y Tecnología, CEPECIT, y la Sociedad Peruana de Ciencia y Tecnología, SOPECIT. Inicialmente estuvo también la Sociedad Peruana de Física. La Sociedad Peruana de Ciencia y Tecnología nació en 1989 con la idea de lograr digamos, voluntades políticas para promover la ciencia y tecnología en el país. En estos 10 años ha habido mucho avance, se ha creado la Comisión de Ciencia y Tecnología en el Congreso, que está trabajando para lograr justamente leyes de promoción de la ciencia y tecnología. Se ha creado el Centro de Preparación para la Ciencia y Tecnología porque tenemos entendido que desde la niñez se forman los científicos, los artistas, los deportistas, se preparaban en todo, menos en ciencia, lo estamos logrando con muy buenos resultados. En 1992 se creó el Centro de Preparación para la Ciencia y Tecnología con 10 alumnos. Y este año ya los chicos que comenzaron con 8 años, tienen 15 años, están terminando de sus colegios, en sus promociones respectivas, mostrando que el método que se implantó es el adecuado. De modo que podamos, por ambas direcciones, tanto la dirección de los niños como la dirección de la política y la promoción de la ciencia, creo que hemos obtenido cierto éxito. Uno de los más resaltantes creo que es el que se refiere a la Constitución del Estado, puesto que logramos incluir como una carta que dirigimos al Congreso de la época del ingeniero Jaime Yoshiyama, un artículo que justamente da el deber al Estado de promover el desarrollo científico y tecnológico del país. Al mismo tiempo se promovió leyes que todavía están digamos así, en el horno. Esperemos que pronto salgan. Estas palabras quieren ser cortas, sobre todo darle la bienvenida y decirles pues que pedirles a ustedes no solamente una colaboración, sino pedirles que trabajen por el país, en el sentido de que no solamente nos dediquemos a los laboratorios, sino que hagamos todo lo necesario para que la ciencia y la tecnología
ingrese a nuestro país, porque todavía no lo ha hecho en su plenitud. Hemos escuchado diversos discursos en la televisión y en todo lado que el Perú está en graves dificultades y que si queremos nosotros dentro de 20 años ver un futuro un poco diferente, tenemos que desde ahora iniciar esfuerzos en educación, en ciencia y tecnología. Estos esfuerzos los iniciamos desafortunadamente muchas y terminaron pocas personas en el esfuerzo, y queremos que ustedes colaboren con ello, con la Sociedad Peruana de Ciencia y Tecnología, con el CEPRACIT, que también hace esa labor. Una de las formas de colaborar, aprovecho para hacer una publicidad, es adquiriendo sus libros que tienen publicando en estos últimos tiempos. Los encontrarán en las mesas de la recepción. Muchas gracias y bienvenidos pues a este encuentro científico internacional del año 2000, agradeciendo a los expositores que han interrumpido sus vacaciones para estar con nosotros. Gracias. Muchas gracias, doctor Montoya. De la República, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso de la República, es rector de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, doctor en Ciencias, en especialidad de Entomología, graduado en la Universidad de Kansas, Estados Unidos, máster en Ciencias, graduado en la Universidad de Mississippi, Estados Unidos, ingeniero agrónomo, egresado de la Universidad Nacional Agraria de la Selva. Hizo el postdoctorado en manejo de granos post cosecha en Inglaterra. Con ustedes, el doctor Rafael Urrero Guerra. El Congreso de la República del Perú y la Sociedad Peruana de Ciencia y Tecnología, hemos organizado este evento con dos motivos principales. En primer lugar, reunir como expositores a prestigiosos científicos e investigadores peruanos de reconocida trayectoria que brindan sus servicios en el extranjero. Y segundo, ofrecer a los científicos residentes en el Perú, a profesores universitarios, estudiantes y público interesado en el quehacer científico la oportunidad de poder escuchar las experiencias e intercambiar opiniones y conocimientos con nuestros expositores. Siguiendo la línea de los eventos realizados en años anteriores, el actual se ha estructurado en 3 sesiones, en las cuales se abordarán temas de interés diferentes, pero que tienen como patrón general la rigurosidad científica, traducida en temas específicos de investigación. Desde que nosotros como investigadores científicos tenemos como norma manejar un elemento fundamental, que es el conocimiento. Permítame hacer unas reflexiones sobre este tema, para que sirva de motivación. Creo que en los últimos tiempos el tema del conocimiento es un tema bastante tratado, bastante usado, no solamente en el ámbito científico, sino también en el ámbito popular. Ahora hablamos de la era del conocimiento, la sociedad del conocimiento, las industrias del conocimiento, pero creo que, después de todo, existe una nebulosa alrededor de este tema. Porque cuando hablamos de conocimiento, tenemos que de repente hacer un paréntesis y nosotros mismos en nuestra actividad diaria para poder discernir de qué tipo de conocimiento hablamos. Y sobre eso es lo que quiero hacer unas cuantas reflexiones. El conocimiento tiene varias categorías. Cuando nosotros revisamos un poco la historia de la humanidad, encontramos sociedades muy sagradas que se informan o que practican sus actividades a través de la transmisión de cierto tipo de conocimientos, que en algunos casos se llama tradición, en otros se llaman mitos o tabúes. En todo caso, son verdades absolutas, que no admiten debate, para nada, están ahí, inmutables. Permanecen por mucho tiempo vigentes.
estos bichos permanecen allí, impidiendo, por un lado, la cabal comprensión de la problemática de una vasta región del país. Este tipo de conocimiento tiene su base, en algunos casos, en la sensibilidad de las personas. Muchas veces nosotros aprendemos algo solamente porque lo sentimos. Tocamos una plancha y sabemos que eso quema. ¿No? Nadie nos ha enseñado, pero sí sabemos que eso quema. O cuando seguramente las sociedades antiguas comenzaron a recolectar cierto tipo de sustancias o materias primas para alimentarse. Yo estoy seguro que lo primero que han hecho es probar, ¿no?, algunos tubérculos, raíces, frutas, hojas, raíces, y en este proceso ellos han ido descartando cosas, pero a través de procesos sensitivos, el sabor, la textura, y que seguramente en este proceso muchos han muerto al probar venenos, ¿no? Pero en todo caso, este error y acierto ha permitido avanzar y hacer que las sociedades vayan formando un acervo de supervivencia. Las sociedades antiguas han desarrollado bajo este esquema por miles de años, ¿no? Pero de repente encontramos un momento en la historia que aparece otro tipo de conocimiento, ¿no? Me estoy refiriendo a ese conocimiento intelectual, ¿no?, que tiene su origen en el razonamiento. Cuando ya el hombre empieza a distinguir, ¿no?, en base a su capacidad de juicio y crítica, entonces aparece este tipo de conocimiento que tiene su base en la observación primero y en la experiencia empírica. Es a partir de esta observación que se comienza a acumular un nuevo tipo de conocimiento intelectual, ¿no?, basado en la razón y la crítica, y ello ha permitido un avance notable. Y aquí podemos ubicar a los naturalistas, que salen al campo y observan la naturaleza. Yo les puedo referir simplemente el caso, por ejemplo, de un entomólogo. Yo soy entomólogo y les puedo referir alguna experiencia en este campo. Un naturalista que sale y va y observa a los insectos, ¿no?, y de repente se encuentra con una colonia de hormigas, de esas que parecen nómades y que se desplazan sin aparente rumbo, llegan a un árbol y suben y se desplazan también sin aparente rumbo, y el señor les comienza a observar. Y al principio él también piensa que están haciendo cosas aleatorias, pero el hombre se pasa horas, días y semanas y meses observando a estas hormigas, y de repente empieza a encontrar un patrón. Y comienza a sistematizar su observación, y de repente descubre que estas hormiguitas empiezan su trajinar un poco errático a determinadas horas del día. Y al hacer un poco más de sistematización, él descubre que lo hacen así porque esa planta abre sus flores a esa hora. Y que es así porque tienen que alimentarse, y a partir de esto la planta se poliniza. Pero también observa a este señor que las hormiguitas siguen un mismo camino, a pesar del aparente desorden. Y él descubre que ese camino está trazado por las hormigas que han avanzado primero. Entonces, estas son las observaciones, ¿no?, que se dan en muchos campos, en el espacio, ¿no? Si ustedes supieran cómo los astrónomos investigaban las estrellas, los elementos del espacio, pasaban años observando a través de pequeñas lunas. Les repito, con este tipo de recojo de datos avanzamos un buen trecho, pero a partir de cierto momento
Esto no fue suficiente. Entonces, vino otro tipo de recolección de datos, la recolección experimental. Ya no solamente la observacional, sino la experimental. Aquella que se pueda someter al análisis, más aún en los últimos años. Hemos penetrado mucho en el átomo, hemos penetrado los seres vivos, he descubierto muchos fenómenos naturales. Pero hay algo que marca con mucha fuerza este momento, este periodo, y es el individualismo. No hubiera ocurrido esto si es que el racionalismo no hubiera ido acompañado de un gran esfuerzo individual. ¿Para qué? Para poder competir. La competencia es un resultado que emerge de todo este proceso. Y aquí compiten todos contra todos. Y superan ciertos límites de competencia aquellos que están mal dotados, mejor prevenidos de todos los elementos que ofrece la ciencia y la tecnología moderna. Entonces, este periodo que nos ha acompañado por más de 300 años, nos ha puesto en la disyuntiva de o bien seguir en este camino y generar cada vez una mayor brecha entre los que pueden manejar con mayor capacidad los elementos de la ciencia y tecnología contra aquellos que no pueden hacerlo. Y por eso es que tenemos ahora más del 80% de personas que no pueden acceder a estos mecanismos y que no tienen esa capacidad de poder utilizar estos elementos para mejorar su bienestar, contra un 20% que sí lo puede. Entonces estamos ante un fenómeno que necesita un retoque, y aquí aparece un nuevo concepto, el de la posmodernidad. Estamos en una etapa que venimos a llamarle la posmodernidad, donde se está manejando otro tipo de conocimiento. Yo les quiero decir que aquí todos somos científicos que nos hemos enfrentado a la materia, a descubrir cosas, leyes, ¿no?, principios, y muy poco hemos utilizado algo que nunca ha debido dejarse de lado. ¿Cuál es? El filosofar como científicos. Nos hemos embarcado en una empresa netamente racionalista, dejando por un lado lo que debe ser el ordenamiento del pensamiento humano como personas. Y es por eso que ahora creo que hace mucha falta adentrarnos un poco en lo que es la filosofía como filosofía, porque eso permite mejorar nuestra visión como personas, no como científicos, sino como personas. Y es aquí donde queremos nosotros enfatizar, porque este es un tipo de una forma de ver las cosas para aminorar esta brecha que cada vez se hace más grande. Necesitamos poner un poco más de humanismo a nuestras actividades. Y yo no quiero por ningún modo pensar de que todavía puede haber algún rezago de ideología cuando miramos a un microbio, o cuando miramos al átomo, o cuando miramos al espacio. Las ideologías están bien para otras cosas, pero no para la actividad que nosotros hacemos. En este sentido, creo que sin el ánimo de entrar al entredicho con algunos de ustedes, pero creo que nos hace falta poner un poco del conocimiento que nace de la contemplación. Enfrentarnos con nosotros mismos y con nuestras propias limitaciones. Yo creo que eso es lo que está faltando. Saber que somos mortales y que esa mortalidad nos debe hacer sentar los pies bien en la tierra. Por ahí creo que podemos nosotros encontrar un nuevo camino de solidaridad. Este mundo es muy egoísta. Le falta mucha solidaridad. Nosotros vemos a diario
cómo es que se manifiestan las grandes potencias con relación a nuestros países en desarrollo. Que como científicos nosotros hacemos una labor excelente, damos mucho aporte a la sociedad, a la humanidad, a través de nuestros esfuerzos. Pero estos esfuerzos no deben alimentar esos sentimientos que van en desmedro de estos valores. Estoy refiriendo a la justicia, ¿no? A la verdad misma. Nosotros como científicos siempre tratamos de llegar a la verdad, pero ¿la verdad para qué? Para producir un tipo de bienestar. Debemos estar, como dije, ahí apegados a este valor tan importante ahora, la solidaridad, inclusive a nuestras creencias, ¿no? Todos creemos en algo y nadie obliga a nada, simplemente creemos en algo y debemos estar apegados a ello, porque de acuerdo a ello es que nosotros nos manejamos como personas y como seres humanos. Amigos, yo creo que tenemos una oportunidad ahora de poder intercambiar experiencias y opiniones, y del intercambio es que nacen las nuevas oportunidades, las nuevas posibilidades. El día de mañana yo tengo una exposición sobre ciencia, tecnología y producción y les voy a presentar un modelo explicativo de lo que significa la interacción empresa, academia y Estado. Y este es un nuevo modelo explicativo que trata de justamente de rescatar estas interacciones que se dan a través de estos tres agentes, a través de un proceso que lo vamos a denominar desde ahora la transepistemización. Quiero con estas palabras decirles que estos 2 días debemos aprovecharlos al máximo para poder sacar el máximo provecho a esta reunión. También decirles que este nuevo milenio debe servir de punto de reflexión para que cada vez afinemos mejor nuestros trabajos y no olvidemos que somos peruanos, que nuestro país nos requiere y que debemos estar prestos a brindar nuestros concursos cuando somos requeridos. Dejo inaugurar este evento. Muchas gracias. Que actuará el día de hoy como moderadora en la sesión A, Biología y Aplicaciones. A la señorita Elsa Vázquez, de la Universidad de San Pablo, Brasil. Al señor Jaime Velatín, de la British Columbia University, Canadá. A la señorita Marisa Caibo, de la University of Rochester de los Estados Unidos. Al señor Fausto Cisneros, de la University of Rochester de los Estados Unidos. Y al señor Fabricio Medina, de la Virginia Tech University. Por favor, un aplauso para ellos. Bueno, los dejo a ustedes con la señorita Carla María Gallo López Aliaga. Ella es profesora asociada de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, es magíster en ciencias, ha realizado trabajos de investigación en bioquímica y biología molecular de trastornos mentales. Con ustedes la señorita Carla Gallo. Buenas tardes. Tengo el gusto de estar invitada aquí como moderadora para la sesión Biología y Aplicaciones. La mecánica de esta sesión va a ser la siguiente. Vamos a tener 10 minutos de exposición y los siguientes 5 minutos van a ser dedicados a preguntas de ustedes, el público. La primera exposición está a cargo de la ingeniero Elsa Vázquez. Ella es graduada como ingeniero químico en la
está haciendo estudios de maestría en el Laboratorio de Simulación y Control de Procesos del Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de São Paulo, Brasil. El título de la exposición del ingeniero Vázquez es Modelos de programación y optimización de los procesos de purificación de proteínas. Por favor. Los miembros que están en la mesa, a todos ustedes por su participación. Soy graduada en la Universidad del Callao como ingeniera química y estoy siguiendo maestría en la Universidad de Brasil, en el Laboratorio de Simulación y Control de Procesos del Departamento de Ingeniería Química. Mi proyecto, el tema de mi tesis, que estoy en el segundo año, casi por finalizar, es modelos de programación y la optimización de procesos de purificación de proteínas. Este trabajo nació de un proyecto hecho entre los países de Brasil, Argentina y Chile. Tuvo la motivación en un proyecto general de un proceso biotecnológico, del cual fue tomado solamente el tema de purificación de proteínas, por ser una mezcla compleja y esta etapa de purificación dentro del proceso biotecnológico es muy importante debido a que representa el mayor costo operacional y es un proceso muy difícil de operar, ¿no? La purificación para proteínas destinadas a productos como vacunas y antibióticos requieren una pureza elevada, de 98 a 99.9% de pureza. Los objetivos de este trabajo, de este proyecto, fue solucionar los problemas de síntesis de procesos mediante técnicas de programación matemática y utilizando modelos mixtos enteros y lineales. La determinación y secuencias de estas técnicas, que es otro de los objetivos, obteniendo un mínimo número de etapas de purificación y maximizando la pureza de esta proteína, llamada proteína de interés o producto. También un objetivo fue validar estos modelos matemáticos, experimentalmente fueron hechos en la Universidad de Chile y comparados con soluciones obtenidas por un sistema denominado Expert System o sistema especialista. Una síntesis de procesos. Quise representar una mezcla de proteínas que sería nuestra materia prima mediante combinaciones de técnicas cromatográficas, varias secuencias, una combinación, obteniendo una proteína pura que sería el objetivo. Para esto utilizamos modelos matemáticos, los resultados de una lectura de picos cromatográficos, aproximados a un triángulo. Mediante correlaciones matemáticas y como entrada de parámetros para los modelos mixtos enteros lineales, en dos modelos cada uno. La diferencia de estos modelos mixtos enteros, modelos matemáticos mixtos enteros lineales generados son, voy a explicar así de forma sencilla. Si yo tengo 6 técnicas cromatográficas a ser escogidas y 3 de ellas el modelo me da como resultado en la siguiente secuencia, para el primer modelo 2, 5 y 4. Eso quiere decir que yo voy a definir variables binarias de las cuales para la primera técnica mi variable binaria va a ser igual a 1, igual para la segunda y la tercera. Mi variable binaria definida para la cuarta y quinta va a ser 0, porque no son escogidas. Ella me va a ser escogida en la secuencia 2, 5 y 4, no así para la segunda propuesta, en que solamente tiene en cuenta el número de técnicas y no la secuencia. La diferencia de estos modelos
son el número de combinaciones. En el segundo modelo se reduce notablemente el número de combinaciones. No se aprecia bien más. En el segundo modelo el número de combinaciones es 2 elevado al número de técnicas veces el orden o la secuencia, y aquí solamente elevado al número de técnicas. Estos modelos fueron testados en 2 ejemplos para esta presentación. La proteína fue producida en un base de subtilos. La mezcla de entrada para purificar las proteínas contiene 9 proteínas y la proteína de 13 beta-glucanasa. La pureza que yo quiero alcanzar es de 94% y el número de técnicas candidatas a ser escogidas es 22 y el número de combinaciones 2 elevado a la 220. Para el primer modelo. Van a disculparme, más no se aprecia muy bien, pero en el primer modelo yo tengo 6 técnicas cromatográficas. Y en el segundo modelo, en el primer modelo yo tengo un mínimo número de técnicas cromatográficas, que son 6. Con estas 6 técnicas cromatográficas yo voy a maximizar la pureza de esta proteína, del beta-1,3-glucanase. Y obtengo una pureza de 98%, de 94.8%, perdón. En el primer modelo mi pureza es de 94.4%. Maximizando 94.8. Los dos modelos de aquí abajo, no se aprecia más, aquí las técnicas cromatográficas son las mismas, ya que no se tiene en cuenta la secuencia, simplemente el número de técnicas, 6 para cada uno. El modelo fue comprobado. Los resultados fueron comprobados por un sistema especialista, obtenidos por un sistema especialista y experimentalmente. Para 2 pasos, 2 técnicas cromatográficas. El sistema especialista me da una pureza limitada de 70%. Esta es la técnica de interacción hidrofóbica, que es una de las técnicas utilizadas, y de troca iónica me da 32 y 70%. Los modelos propuestos por mi trabajo obtienen respuestas similares para 2 pasos, pero este modelo alcanza una pureza mayor de 94.4%, como ya fue apreciado, y también para el segundo modelo de 94.8%. Y la validación experimental, el intervalo es de 33 a 38, que nuestro resultado está dentro de las 2 técnicas cromatográficas también. Un segundo modelo también, un segundo ejemplo también, esta proteína fue obtenida, recombinada en Escherichia coli, ¿no? La pureza que se quiere alcanzar es 98% y el número de técnicas igualmente 22 y de combinaciones 2 elevada a 220. En este ejemplo, a pesar de tener 13 proteínas contaminantes, el número de técnicas cromatográficas es menor, solamente 2 para alcanzar la pureza de 98%. Igualmente con los otros 2 modelos, las respuestas son similares. Generan grandes modelos mixtos enteros lineales con 276 variables binarias, 155 variables continuas y 6.387 restricciones. Como ven, son grandes y lo que se quiere y concluir el trabajo es reducir el número de tanto variables y restricciones. Otra de las conclusiones obtenidas hasta ahora es que los modelos resueltos hasta la optimalidad, sus soluciones fueron comparadas tanto con sistemas especialistas y experimentalmente, ¿no? Otra conclusión que se puede sacar es que la selección apropiada y secuenciamiento de técnicas cromatográficas genera un pequeño número de operaciones
para altas purezas. Estos resultados también sirven como sugerencia para seguir una parte experimental en un proyecto a escala piloto. Finalmente, quien financia económicamente este proyecto son dos entidades brasileñas, a quien agradezco, PADCT y PITA, a través de CNPq, que soporta económicamente los proyectos en Brasil. Gracias. La exposición del ingeniero Vázquez y los invitamos a hacerle preguntas, por favor. Tenemos 5 minutos para preguntas. ¿Podría indicarnos cuál ha sido la comprobación, cuáles son los procedimientos experimentales del modelo que se hizo en Chile? ¿Qué cosa es lo que se hizo experimentalmente en Chile? En la Universidad de Chile se hizo igualmente como nosotros hicimos, solamente que la parte experimental, o sea, una mezcla de proteínas se llevó al laboratorio y se corroboró las técnicas cromatográficas, por ejemplo, técnica 1 como primero, técnica 5 como segundo y así sucesivamente. Yo les di las respuestas que el modelo generó, le pasé para la Universidad de Chile y ellos simplemente se dedicaron a comprobar si realmente alcanzaba las purezas o el número de técnicas cromatográficas corroboraban las purezas obtenidas al final. ¿Cuál es la pureza óptima, digamos, máxima que se puede obtener, digamos, de esa pureza? Se hablaba de 94.8% como algo óptimo, pero ¿se puede superar esa pureza de la proteína? En ese caso del beta 1,3 glucanase, hasta ahora no se ha podido obtener purezas mayores al 94%, ni experimentalmente, ni a través de modelos. Nuestro objetivo es continuar investigando en ese caso, pero es una proteína muy difícil hacer purificada a una pureza mayor. Lo que también depende es cuál es la utilidad de la proteína que se le va a dar. Y nuestro objetivo es purificar proteínas para vacunas o antibióticos que requieren unas purezas mayores. ¿Alguna pregunta adicional? Bueno, agradecemos. Sí, por favor. Quisiera saber qué ventajas trae este método respecto a las técnicas anteriores de purificación de proteínas. Perdón, anteriores. Bueno, si es que hubieron, ¿no? O sea, ¿qué otros métodos se usaban para purificar proteínas? No, las técnicas cromatográficas usadas siempre han sido cromatografía en columna para purificar proteínas. Antiguamente eran mecánicas o así, testadas así al azar. Se van al laboratorio y van investigando. Se gasta mucho tiempo haciendo investigaciones en laboratorio. El objetivo de los modelos es ahorrar ese tiempo. O sea, generar ya un resultado y ir al laboratorio con ese resultado y simplemente confirmar. No sé si con eso... El programa lo elaboré en Brasil, pero me ayudo de un paquete, de un software que se basa en resolver sistemas de ecuaciones algebraicas. Bueno, muchas gracias. Esta última pregunta, sí, por favor, porque estamos sobre el tiempo. La utilidad de la proteína de los científicos. Beta 1,3 glucanasa, desarrollada en el Bacillus subtilis. A eso se refiere. No tengo ahorita en mi mente, pero si usted gusta lo puedo pasar después esta información.
Ahorita no. Jaime Velatín Puco, él es egresado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Actualmente se desempeña como profesor auxiliar en la misma universidad y ha hecho estudios de doctorado en la Universidad de British Columbia, en Canadá. El tema de investigación al que él se dedica y del cual nos va a hablar hoy día es la biología molecular en parásitos, especialmente en leishmaniasis. Buenas noches. Quiero agradecer a los organizadores su gentileza al invitarme. Cuando se hizo la invitación, como dice, pertenecía a una universidad, estaba combinando mi doctorado en la Universidad de Canadá, pero actualmente mi filiación es la Universidad Peruana Cayetano Heredia, donde me gustó enseñar. El tema de la sesión es la biología y sus aplicaciones, y el tema de mi charla es biología molecular en enfermedades tropicales. Y es muy apropiado porque en realidad se refiere a la aplicación de la tecnología de manipulación genética para avanzar en el conocimiento y en el manejo y posible cura y erradicación de estas enfermedades que son flagelos de la humanidad. Y no es coincidencia que esas enfermedades tropicales e infecciosas hayan sido un foco de la investigación en países como los nuestros, donde un problema actual y por el futuro previsible. Enfermedades tropicales, yo he trabajado estrategias para evadir a la respuesta inmune del organismo y por lo tanto para desarrollar vacunas contra tales enfermedades. El enfoque, digamos, de probar muchas cosas, o probar simplemente antígenos en general, no ha sido tan productivo. Tanto es así que no hay vacunas efectivas para enfermedades parasitarias humanas. Sin embargo, el entender a los mecanismos de evasión que tiene el parásito implica entender su vida del parásito, entender a nivel molecular los mecanismos que el parásito utiliza, nos llevaría a un diseño racional de vacunas, que aunque no ha sido la norma, parece ser una necesidad en estos casos. Como ejemplo voy a hablar de leishmaniasis, una enfermedad que en el Perú se conoce como UTA, la leishmaniasis andina cutánea, y es fundia la enfermedad leishmaniasis mucocutánea selvática, que realmente es un problema de salud pública en el Perú y en muchos lugares del mundo. Y entonces voy a presentarles primero el ciclo de vida de Leishmania en forma y mencionar simplemente que es transmitido por un vector, un insecto, un insecto vector, y existe en el insecto vector en una forma flagelada. Son organismos eucarióticos, protozoarios, y que tienen un flagelo, son flagelados, y se conocen como promastigotes en el insecto vector. Pero cuando se infectan a un hospedero vertebrado, que puede ser el hospedero natural, ruedo, accidental, en ese caso como el perro o el humano, muchas veces producen una enfermedad que sería la leishmaniasis. Y en el humano, por ejemplo en el hospedero vertebrado, infectan a los macrófagos o las células fagocitarias del organismo, en la piel o en la mucosa, y esas células normalmente son células de defensa, parte del sistema inmunitario del ser o del vertebrado, pero esas células son secuestradas realmente, molecularmente, por el parásito, que puede sobrevivir todos los mecanismos de defensa que esas células presentan y que el sistema inmune en general presenta. Pueden evadir, esconderse para que el sistema inmune no se active lo suficiente para destruirlas, y cambian esa célula y la convierten en una célula apropiada para que esos parásitos puedan vivir y reproducirse. Posteriormente se completa el ciclo cuando el vector toma sangre del vertebrado infectado. Ahora, yo quisiera llamar su atención al hecho de que en el insecto, que son, digamos, estas del género Luxomia, se presenta en una morfología muy diferente que la que se presenta
en la célula del macrófago. En el macrófago se presenta sin flagelo y se conoce como amastigote, mientras que la morfología es muy distinta en el insecto vector, donde es flagelado, es móvil, se conoce como promastigote. Organismo, a otro medio. O sea que la expresión genética, las proteínas que posee y la morfología que posee el promastigote son diferentes a lo que posee el amastigote. Y eso es a lo que estábamos apuntando. Muchas de las proteínas serán idénticas, son las proteínas que se requiere el organismo para sobrevivir, su metabolismo normal. Pero hay proteínas que la van a servir para vivir en el insecto vector. Y hay proteínas específicas que le van a servir para vivir en el ser humano, para evadir el sistema inmune. Entonces, la estrategia que queríamos utilizar era ver las diferencias, no las similitudes. La mayor parte de esas proteínas, la mayor parte de los genes, que son únicos en un mismo genoma, que producen estos dos organismos aparentemente tan distintos, la mayor parte serían idénticos, servirían simple para la sobrevivencia normal de un protozoario. Pero algunos, los que se prenden cuando pasa al macrófago infectado, son los que nos pueden dar las pistas hacia la patogenia, hacia cómo sobrevive el sistema inmune y hacia qué mecanismos tiene el parásito, de modo de poder utilizar esos mecanismos como su talón de Aquiles y buscar la forma de desarrollar terapias y vacunas. Cuando nosotros empezamos este trabajo en Canadá, simplemente, teóricamente, supusimos que un cambio de morfología de ese tipo posiblemente implicara 100 a 200 genes que se prendieran en el amastigote y que no estuvieran prendidos en el promastigote. Y de esos 100 a 200 genes, hipotetizamos basados en los organismos que se han secuenciado completamente, muchos bacterias que se han secuenciado completamente, que la tercera parte serían conocidos. La tercera parte tendrían algún tipo de similitud con otras proteínas o genes conocidos y la tercera parte, en el nivel de conocimiento actual, serían genes totalmente nobles o desconocidos. Y nuestra estrategia es ubicar algunos de esos genes nuevos y tratar de determinar su función, abriendo ventanas hacia los mecanismos específicos que el parásito utiliza para evadir a la respuesta inmune y de ese modo poder generar vacunas o terapias, que es el norte que nosotros estamos tratando de llegar. Cuando hicimos este trabajo, tomamos el enfoque de ver qué genes estaban expresados diferencialmente. Y en líneas generales, simplemente para ver la tinción de los macrófagos, y dentro de los macrófagos se ven la tinción de los núcleos de los parásitos. Acá hay glóbulos rojos, o sea que este es un tejido infectado. Y esas leishmanias están proliferando y dividiéndose en el tejido. Y obviamente están produciendo lesiones y patología. ¿Podría pasar al siguiente slide? Okay. El método que se utilizó fue una hibridación selectiva. Se utilizaba un exceso de RNA, que es el producto de los genes. Los genes son el DNA y se transcriben como RNA, y el RNA es el que produce las proteínas. Se utilizó un exceso de RNA de promastigotes para remover todas las secuencias equivalentes en el RNA de mastigotes, dejando tan solo las secuencias únicas. Y acá en esta figura se puede ver una amplificación de RNA. Obviamente hay unas bandas mayores, pero hay miles de secuencias que no se ven, sino que son simplemente un smear, o sea, una mancha. Acá se ve el RNA de promastigotes y de amastigotes. Y acá se ve el RNA, muchas bandas comunes, pero algunas bandas nuevas, que son amplificación de secuencias únicas, que son simplemente la subtracción, y por lo tanto del amastigote menos promastigote, sacando todas las secuencias comunes nos quedan simplemente las secuencias únicas, y esos corresponden a los genes que queremos investigar. Esas son las ventanas hacia las proteínas diferenciales y a los mecanismos diferenciales que tiene el amastigote. Así Nobel, que no hay ninguna secuencia similar en las bases de datos a nivel mundial. Y cuando se analizó la proteína prevista, se encontró
Y acá el análisis es de hidrofobicidad de los aminoácidos de una proteína. Y lo que esto está indicando es de que hay una zona que aparentemente es una región de membrana. Y esa región de membrana implicaría de que esta es una proteína de membrana. Pero al análisis de la secuencia indicó que probablemente este era un péptido de señal. Es decir, de que había un pequeño péptido que era cortado en esta zona, que era secretado por el parásito. Y lo interesante es que esta aparente ser la proteína más abundante hecha por los amastigotes de Leishmania. Y es una proteína totalmente nueva y desconocida, pero es una de las proteínas más abundantes hechas por Leishmania. Y es una proteína pequeña que aparentemente se secreta. Este tipo de análisis, que es muy básico, nos ha llevado al punto de analizar qué es lo que hace esta proteína, por qué la Leishmania la hace en tal cantidad y qué función podría tener. Y el mismo hecho de una pequeña proteína que se secreta nos alerta a la posibilidad de que se trate de algún tipo de inhibidor que está afectando al sistema inmune del hospedero. Y estamos continuando este trabajo tanto en Canadá. Este trabajo se realizó en el laboratorio del Dr. Robert McMaster en la Universidad de British Columbia en Vancouver, como yo espero poder continuar parte de este trabajo en Perú, por la idea de que nos puede abrir una puerta hacia el entendimiento de la patología de Leishmania y por su abundancia podría ser un interesante candidato para vacunas. He utilizado este ejemplo de mi trabajo para ilustrar la utilización de esta tecnología hacia la solución de problemas que son de muy difícil solución, pero que son de vital importancia para países como los nuestros. Y sé que hay otras personas en nuestro país que utilizan tecnología similar y bueno, están trabajando en estos problemas. Muchas gracias. Por favor, si tuvieran preguntas. Cómo se han descubierto varios genes y se ha llegado a demostrar que son, pero en realidad hay una cierta idea globalizante. Como hay un estudio genómico que está estudiando todos los genes, hay un estudio proteómico que está estudiando las proteínas de esos genes, que es lo que hacen. Entonces, la idea es encontrar esos 100 o 200 genes de los que hablaba. Si es que hay 100 o 200 diferencias, podría estar equivocado, podría haber 5 o 6 diferencias. Eso sería sorprendente, pero muy interesante. Pero la idea es ubicarlas todas, ¿no? Tener un catálogo completo de las diferencias, y eso nos permitirá realmente entender la calidad de este patógeno. No sé si conoces eso. Sí, gracias. Agradecemos al doctor Villatín por su exposición. Pasamos a la siguiente conferencia a cargo que está alrededor de lo que es el uso de parámetros celulares y germinación de esporas para predecir tiempos de deterioro de alimentos. Entonces vamos con la doctora Cali. Ciencia de alimentos. El título es el uso de germinación y parámetros celulares para predecir tiempos de deterioro a diferentes condiciones ambientales. Este trabajo fue financiado por el Departamento de Defensa norteamericano y se hizo en un sistema modelo. Para repasar un poquito, queremos saber, por ejemplo, cuál es el ciclo de las esporas, ¿no? ¿Por qué son estas importantes? Las esporas son los microorganismos esporulados, contienen sistemas muy particulares que nos interesan a todos aquellos que trabajamos en procesos. En el caso, en general en la naturaleza, las esporas se encuentran en todas partes. Estas son, digamos en inglés, disculpen, son paquetes de sobrevivencia. Por ejemplo, se ha encontrado, hasta hace poco, hace 2 años, hubo una polémica, un grupo argentino había encontrado esporas de hace 20 millones de años en el abdomen de una abeja conservada en ámbar. Entonces, hubo mucha polémica. El año pasado, en marzo, el investigador visitó Rutgers y tuve la oportunidad de escuchar su charla al respecto. Bueno, regresando al tema, nosotros, las esporas nos interesan porque estas pasan por diferentes estadios. En la naturaleza se pueden encontrar como esporas inactivas durmientes.
durmientes, cuando germinan, comienzan a pasar hacia células vegetativas, de ahí más adelante siguen su crecimiento, se multiplican. Si las condiciones se vuelven negativas para su sobrevivencia, si cambian los parámetros, estas vuelven a esporular, ¿no? Eventualmente la célula madre desaparece y queda la espora otra vez. La espora como tal nos interesa a todos aquellos que trabajamos en procesamiento porque es muy resistente a diversas condiciones, a alta presión, al calor, a diferentes elementos químicos, a los rayos ultravioletas, y como tales son indicadores de buen procesamiento alimenticio. Ahora, en general, el comportamiento de las esporas es importante desde el agricultor, ¿no? Desde el agricultor, pasando por la planta hasta el consumidor. Y es importante en todo nivel, tanto a nivel de sanitización como de optimización de procesos para formulación de productos, en HACCP, o sea, en análisis de riesgos y control de puntos críticos, y también en la estimación de vida en anaquiel de los productos. Ahora aquí, una de las metodologías naturales, específicamente con plantas medicinales. Trabajé con una planta muy relacionada al chamico, que la conocen ustedes aquí en el Perú. Luego, mi postdoctorado lo realicé enfocándose más en el área de biología molecular para la producción de proteínas humanas en plantas y para la producción de vacunas. Entonces voy a tocar estas tres áreas de investigación en esta corta presentación. En primer lugar, este es un esquema que trata de resumir los distintos compuestos que se producen en las plantas. Por ejemplo, si tenemos uña de gato, la uña de gato sabemos es una planta medicinal. El principio activo de la uña de gato es un alcaloide. Entonces, estos son compuestos, lo que llamamos productos naturales o metabolitos secundarios. Por ejemplo, la chancapiedra, el filantosamar. Los compuestos activos son, en este caso, lo que denominamos taninos. Entonces, son estos compuestos que se presentan en las plantas muchas veces sin ninguna función específica, ¿no? Realmente le vemos una aplicación tanto medicinal, una aplicación en la parte industrial como pigmentos, fragancias, aromas. Muchos de estos compuestos no se producen normalmente durante todo el ciclo de vida de la planta, sino son compuestos que son inducidos. Muchas veces resultan bajo la inducción de un patógeno, son compuestos de defensa para la planta. Pero ¿cómo podemos hacer para estudiar todos estos compuestos en la planta? Uno de los sistemas que usamos son sistemas de cultivo de tejidos, sistemas in vitro, y podemos usar, por ejemplo, el cultivo de células. El cultivo de células, por ejemplo, aquí lo que tiene es una hoja, en este caso es una planta de tabaco, en la cual la hoja se ha puesto un medio de cultivo en el cual tenemos hormonas, las cuales inducen la división celular, y estas hormonas crecen de forma indiferenciada, ¿no? Las cuales pueden ser subcultivadas en un medio sólido. Entonces son como tumores. Entonces todos estos tumores van a producir aquellos compuestos que va a producir la planta. Pero como les dije anteriormente, esos compuestos muchas veces resultan de la inducción por un factor ambiental o un patógeno. El problema de usar este sistema es que existe variabilidad genética y bioquímica. Entonces, por ejemplo, si uno quiere estudiar la producción de compuesto medicinal producido en la chancapiedra o producido en la uña de gato, después que subcultivamos este sistema por varios meses, puede ser que la ruta biosintética que produce este compuesto sea reprimida debido a la variación somaclonal, variación existente en el sistema. Entonces no es un sistema en el cual podemos confiar para hacer estudios bioquímicos. He trabajado en los últimos años con otro sistema que muestra ya estabilidad bioquímica y genética, y este es el sistema que se denomina Henrich. Lo que tenemos aquí, este es un frasco de Remeyer, en el cual ustedes pueden ver raíces, son raíces lo que denominamos hairy roots, que decía es un medio líquido. Estas pueden crecerse a gran escala en columnas de bioreactores. La capacidad de producir, aquí presenta la capacidad de producir tanto compuestos secundarios como alcaloides, terpenoides, como también proteínas, ¿no? Que es el área de proteínas recombinantes que voy a hablarles en una parte posterior de esta conferencia.
¿Cómo se producen estas raíces? ¿No? Usamos técnicas de biología molecular, de ingeniería genética, para producir estas raíces. Usamos un patógeno natural presente en plantas dicotiledóneas, que es una bacteria, es el Agrobacterium rhizogenes. Entonces, en este esquema lo que tenemos es una representación de la bacteria. Tenemos el cromosoma y tenemos un plásmido, un DNA circular. En este plásmido hay una secuencia de ADN que se denomina el transfer DNA. Esta secuencia de ADN codifica para ciertas proteínas que van a modificar el contenido de hormonas en la planta. Lo que sucede en forma natural cuando esta bacteria infecta la planta, se transfiere, se copia este DNA de transferencia y este DNA es transferido e es integrado al genoma de la planta. Entonces se comporta como un vector de ingeniería genética natural. Estamos transfiriendo material genético de la bacteria al genoma de la planta. Al transferirse este DNA a la planta, se integra en las células. En estas células que han integrado este DNA, van a producir estas proteínas que van a hacer que se modifique el contenido hormonal en estas células. Se va a sobreproducir en este caso auxinas. Las auxinas son las responsables de la iniciación de raíces en las plantas. Entonces, en lugar de infección, acá estamos infectando con la bacteria en esta porción del tallo. Entonces vemos luego de la infección se van a producir estas raíces. Y estos son los que se denominan los hairy roots. Estos hairy roots luego pueden ser subcultivados y estos son los que van a ser nuestro sistema in vitro para el estudio de estos compuestos químicos presentes en las plantas. En extinción. Lo mismo puede suceder con otras especies existentes en la Amazonía peruana. ¿Cómo podemos usar todas estas técnicas de cultivo de tejidos para producir estos compuestos y estudiar la bioquímica de estos compuestos? Ahora, una de las tecnologías usando biología molecular es cómo podemos sobreproducir estos compuestos. Estos compuestos se producen por rutas metabólicas específicas. Entonces, una vez que entendemos cómo es que se producen, cuáles son los puntos de regulación, podemos, por medio de estas técnicas moleculares, introducir un gen que va a regular esta ruta específica y hacer que se sobreproduzca un compuesto activo. De la misma manera podemos, por ejemplo, producir sangre de grado con mayor cantidad de caspina, debido a que sabemos el punto de regulación. En cereales o en otros cultivos alimenticios, por ejemplo, que tengamos que tienen una deficiencia en cierta vitamina, podemos hacer que sobreproduzca la cantidad de vitamina que esté en deficiencia. O sobreproducir solamente un compuesto que tenemos un interés comercial. Esa es la ventaja de usar técnicas moleculares y usar un sistema de cultivo de tejidos como el que les estoy mostrando. Les dije, es un sistema bioquímico genéticamente estable. La producción de compuestos no está restringida a compuestos presentes en la raíz. Uno puede hacer que las raíces, por ejemplo, se tornen verdes y hagan fotosíntesis, ¿no? Fijen CO2 y produzcan compuestos que normalmente se producen en las hojas. Muchos de los compuestos que uno piensa que son producidos en las hojas, por ejemplo, la nicotina en el tabaco, generalmente se extrae de las hojas, pero la nicotina se produce en la raíz y es traslocada, es movilizada hacia las hojas donde se almacena. Pero existen otros compuestos que tienen cierta modificación en las hojas. Y en las hojas hay ciertas organelas que son específicas de las hojas, como tenemos los cloroplastos. Esta modificación puede también realizarse en este sistema. Uno puede llevar estas raíces a un sistema, lo que se denomina heterotrófico, a llevarlo a un sistema autotrófico, en el cual estas raíces van a fijar CO2, van a ser verdes, y van a desarrollar todas estas distintas enzimas asociadas al proceso bioquímico presente en las hojas, por ejemplo. Uno puede tener raíces verdes produciendo compuestos presentes en las hojas. Como les dije acá también, el potencial puede ser modificado y expandido. Uno puede usar inductores, ¿no? Patógenos, por ejemplo. Les digo, las plantas, cuando están en interacción con un patógeno, van a producir compuestos de defensa. Las plantas no los producen normalmente, ¿no? Durante todo el ciclo de vida. Solamente cuando interactúan con el patógeno, van a inducir una ruta bioquímica, la cual va a ser dirigida a producir un compuesto activo que va a detener la expansión del patógeno en la planta. Estos compuestos inducidos también pueden ser estudiados en este sistema. Y hay potencial, tenemos ya usos comerciales a gran escala para producir compuestos de alto interés comercial. O una vacuna.
Quería solamente mostrarles, por ejemplo, cuando queremos sobreproducir un compuesto, en este caso estamos sobreproduciendo un compuesto de defensa en la planta. Lo que hemos hecho aquí es clonar el punto de regulación por técnica de ingeniería genética, ponerlo en la planta por medio de estas técnicas, generar una planta transgénica con ese gen en el cual lo ponemos bajo un promotor que va a ser regulado de forma constante en la planta. De esta manera hemos generado, por ejemplo, plantas transgénicas, las cuales ya son resistentes a la enfermedad. Esta es el control transgénico, y estas son las plantas transgénicas en las cuales pueden ver hay una respuesta superior, son resistentes al patógeno. Quiero brevemente entrar a otra área, que es el área de producción de proteínas humanas. Y en este caso, ¿para qué producimos una proteína humana en plantas? La idea es, hay muchas enfermedades genéticas en las cuales los pacientes son deficientes de ciertas proteínas. La única fuente es otra fuente humana, en este caso la placenta humana. Se tienen que extraer las proteínas de estas placentas, lo que hace que el costo de estas proteínas sea muy elevado. Entonces hemos transferido material genético humano a las plantas. Y usamos la planta como un bioreactor para que se produzca esta proteína y luego lo extraemos de las plantas. Lo que sucede es que los procesos de modificación, glicosilación, agregación de azúcar, luego que se ensamblan las proteínas son distintos en humanos que en plantas. Entonces tenemos que hacer que todos estos procesos post-producción de la proteína sean iguales en plantas y en humanos. Entonces esta es una de las áreas que estamos trabajando. Hemos trabajado con la proteína HPC, que es una proteína de regulación de la coagulación sanguínea, muy importante, por ejemplo, en pacientes hemofílicos. Otra área, solamente para mostrarles brevemente, este es el análisis de las plantas transgénicas, cuales pueden ver en las plantas transgénicas que está produciendo la proteína, ese control, es una planta no transformada. Entonces tenemos la producción en las plantas y también la estamos produciendo en cultivo de raíces. La ventaja de usar el cultivo de raíces es que podemos hacer que la proteína se secrete directamente al medio del cultivo, pueda ser extraída al medio del cultivo sin necesidad de extraerla directamente de la raíz. Estamos usando también, para acabar solamente quiero mencionarles un área de mucho interés actualmente que estamos trabajando en la producción de vacunas. Trabajamos con enfermedades tropicales en combinación con la Universidad de Virginia y todas las estaciones experimentales las tenemos en Bangladesh. Estamos produciendo vacunas contra la mebiasis, que es una enfermedad similar al cólera. La idea es que se administre vacunas directamente. La vacuna va a estar presente en los productos alimenticios, por ejemplo en un plátano o en jugo de tomate. Las personas al alimentarse de estos productos van a tener la vacuna. Entonces, por medio de estas técnicas moleculares hemos transferido el antígeno junto a un adyuvante para que se administre la vacuna. Estamos haciendo ahorita en plantas experimentales como el tabaco y ahora también estamos trabajando en el tomate. Estamos utilizando la ricina, que es una proteína de la planta de ricina, es una proteína muy tóxica, pero usamos porción de esta ricina como un adyuvante. Lo que hace el adyuvante es hacer el delivery, o sea, hacer que esta proteína sea dirigida al sistema linfático y tener una respuesta inmunológica. En otro caso, si uno pone genera una proteína recombinante en plátano, por ejemplo, sin presencia del adyuvante, esta proteína va a ir por conducto normal y va a ser digerida a su forma esencial de aminoácidos. Entonces no queremos hacer eso. Tenemos que hacer que la proteína sea dirigida al sistema linfático. También tenemos que trabajar bien en la parte inmunológica y hacer que eso no genere una respuesta de tolerancia, sino una respuesta inmunológica que genere anticuerpos. Quiero enfatizar los proyectos que estamos haciendo actualmente. Yo vine naturalmente en noviembre, en una compañía BioAdvice que fundé hace un par de años también, que la idea es tratar de incentivar investigación en Perú usando estas distintas tecnologías. Por ejemplo, tenemos cantidad de recursos naturales aquí, podemos hacer distintos estudios para identificar nuevos productos activos, sobre producir ciertos compuestos de importancia, generar productos en las universidades peruanas y que se generen productos que se puedan comercializar y a la vez retornar royalties a las universidades. Con esto es todo y acto a cualquier pregunta que tengan. Pregunta
término de tu presentación hablaste sobre recursos naturales. Recursos naturales. Entonces, hablando de la Amazonía, digamos, se está promocionando mucho las plantaciones de uña de gato, muchas plantas medicinales. ¿Cuál sería el riesgo a largo plazo de generar sintéticos que ya no se necesitaría producir más de estos recursos, que realmente es estamos dando como una alternativa al agricultor? Claro, hay dos áreas. Muchos de estos productos, estos compuestos secundarios, productos naturales, no pueden ser producidos de forma química. Entonces, estos son los compuestos que realmente son los que siempre se va a necesitar una base natural, en este caso las plantas o un sistema de cultivo de tejidos. Entonces, son para estos compuestos los cuales uno tiene que usar estas técnicas. Aquellos productos, se pueden utilizar técnicas de cultivo de tejidos para producir, por ejemplo, en este caso, uña de gato. El consumo de uña de gato en los Estados Unidos es lo que se denomina ahorita como un término nutracéutico, son como suplementos alimenticios. No se está yendo a buscar el principio activo, sino a usar directamente un utilizado de la planta. Este es el área de mayor auge ahorita en los Estados Unidos. Solamente el hecho de identificar una especie que tenga, por conocimientos etnobotánicos de la tradición, un principio medicinal. Y no se está extrayendo el compuesto esencial. Entonces siempre se va a necesitar, en este caso, toda la planta. No se está yendo compuesto específico, entonces siempre se va a necesitar, debido a que hay un cambio, ¿no? En los últimos años, en Estados Unidos, Europa y en Japón sobre todo también, hay una nueva idea de usar compuestos naturales, usar productos naturales, lo que denominan nutracéuticos. El mercado ha aumentado enormemente. Yo creo que es una época, por ejemplo, en la cual se podría interactuar mucho con industrias. Yo estoy hablando con una industria que comercializa uña de gato, equinacia. St. John's Wort es uno de los principales productos ahora en los Estados Unidos para la depresión. Todos son productos en base de plantas. Muchos de estos compuestos, muchas de estas plantas tienen compuestos que ya se ha identificado el compuesto que llegó al taxol, que es una revolución enorme económica. Algo así podría usarse con distintas especies nativas del Perú. Son dos áreas. Hay un consumo muy grande, a lo que siempre va a haber es en sí, utilizar siempre las plantas. Otra área es el área farmacéutica, que va directamente al compuesto específico. Y si este compuesto específico no puede ser sintetizado químicamente, siempre se va a utilizar a la planta como una forma. Sí. Perdón, el doctor Urrelo tiene una pregunta. Sí. Gracias. Bueno, el doctor Medina trae un tema muy interesante. Primero quiero hacer una reflexión y después te voy a hacer una pregunta. En relación a estos recursos de la biodiversidad, y sobre todo de la Amazonía, que tiene una connotación especial para el poblador amazónico. En estos momentos hay mucho interés en muchas especies. Usted ha mencionado la uña de gato, efectivamente. La uña de gato es ahora una posibilidad para muchas etnias de la Amazonía que conocen de esta planta y lo han utilizado por muchos años. Y seguramente este interés va a llevar a que muchas empresas puedan mirar hacia la Amazonía y comenzar a hacer un tipo de investigación para poder extraer estas especies, como ya existen algunos grupos que están trabajando. La pregunta que quiero hacerles, dentro del trabajo que ustedes están haciendo, ¿están contemplando la posibilidad de poder desarrollar todo el ciclo? Ustedes están haciendo un trabajo que creo que es el inicio, es decir, la producción de un material a partir del cual se podría extraer el ingrediente activo de estas plantas, que en el caso de la uña de gato tenemos entendido que es múltiple. Para felicidad de los amazónicos es multigénica, muy difícil poder producirlo de manera artificial. La pregunta es si ustedes están complementando estos estudios con ya los estudios de tipo clínico, de tipo aplicativo. La idea es a dos niveles. Por ejemplo, en el caso,
principales problemas que ha traído el uso de todos estos recursos es que no hay las compañías, en Estados Unidos esto ha crecido enormemente. Por ejemplo, que las compañías que venden uña de gato, o que venden maca, o que venden otro producto, tienen que ir a un número enorme de compañías que le abastezcan el material. Entonces ahí sucede el problema. ¿Cómo saber, por ejemplo, que tenemos el material genético correcto? Mucho de las técnicas de estandarización, de control de calidad se han basado en ver un patrón de los compuestos que se producen en los distintos materiales que acceden a estas compañías. Pero han notado que existe una variabilidad inmensa. Entonces esa es una de las áreas en las cuales estamos enfocando, en buscar marcadores genéticos para estas especies. De esta manera uno puede desarrollar la tecnología aquí y ya tenemos una forma de garantizar que tenemos. No existe esto en estos momentos, no existe un control de calidad genético para todas estas especies. Y esto es un gran problema, porque no se puede hacer un control de calidad basado en productos secundarios que se estén produciendo, porque muchas veces debido a los factores ambientales en los cuales está creciendo la especie, existe una variabilidad inmensa, entonces no se puede controlar. Entonces una de las ideas es, por ejemplo, de generar un tipo de control de calidad que sea ventajoso contra otras compañías, dar una forma en la cual los productores, en este caso en la Amazonía, tengan algo ya que sea ventajoso por cualquier otro y se patente esto y entonces se generan recursos de esa forma. Tenemos un sistema ya garantizado con una patente en base a técnicas de biotecnología, técnicas moleculares. Entonces estamos buscando la forma de hacer que se generen productos usando la tecnología que estamos aplicando para darle un valor agregado al producto. Agradecemos al doctor Medina su exposición, lamentamos estar sobre el tiempo, más bien queremos invitarlos a un receso de café en el cual se pueden acercar directamente al doctor Medina si tuvieran alguna otra inquietud. Gracias. Más o menos 7 universidades en América y Europa, ¿no? Están de paso por el país y han sido convocados para compartir sus conocimientos. ¿Están listos para el debate? Ya, Isu, ya estamos listos, ¿no? Entre hoy y mañana sus expertos. 10 segundos ya, mírame. No, mírame. Alrededor de 20 científicos peruanos venidos de 7 universidades de América y Europa se han reunido hoy en el auditorio de Petroperú, convocados para compartir sus conocimientos con sus similares peruanos, profesores y estudiantes. Esta cita lleva por nombre Encuentro Científico Internacional 2000. Este tipo de eventos se realizan cada año desde 1993, según la información a nuestro alcance. En estos momentos nos encontramos en un receso de la jornada después de casi una hora de exposiciones. Nos acompaña el congresista Rafael Urrelo, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso de la República, una de las organizadoras de este encuentro. Buenas noches, congresista. ¿La legislación actual está apoyando verdaderamente el desarrollo de la ciencia en nuestro país? Bueno, sí tenemos una ley que norma el sector de la ciencia y tecnología, pero sí quiero decirle que debido a que esta ley viene de la Constitución anterior, no está acompañada adecuadamente a la nueva Constitución. Por este motivo, nosotros hemos presentado en el Congreso varias propuestas legales para que pueda darse un cambio sustantivo en este campo. Sobre todo un proyecto de ley que tiene que ver con la promoción del desarrollo tecnológico, que comprende una serie de medidas de diversa naturaleza, sobre todo de tipo tributario, para que los inversionistas nacionales y extranjeros que quieran venir al Perú para invertir en proyectos de desarrollo científico-tecnológico lo pueden hacer con ciertas ventajas, como lo hacen muchos países, sobre todo los países industrializados. ¿Estas iniciativas serán vistas en la Comisión Permanente? Bueno, una de ellas que ya ha sido aprobado en la Comisión de Ciencia y Tecnología, que se refiere a la creación de centros de innovación tecnológica para todo el país. Esta iniciativa está en manos de la Comisión Permanente y ojalá pueda verse en este periodo de enero y febrero.
Bien, muchas gracias, congresista. La Sociedad Peruana de Ciencia y Tecnología también es otra de las instituciones que organizan este encuentro internacional científico del año 2000. Y nos encontramos con su director, el doctor Modesto Montoya, para que nos precise algunos puntos más sobre este encuentro. Buenas noches, doctor Montoya. ¿Cuáles son las disciplinas que se contemplan en este ciclo de exposiciones de hoy y mañana? Prácticamente toda la disciplina de la ciencia y tecnología, física, química, medio ambiente, electrónica, y creo que hay que resaltar en primer lugar el tratamiento de los recursos naturales que hemos visto esta noche, puesto que la Amazonía peruana tiene muchísimo de ello y la ciencia y la tecnología ayuda para procesarlos y darles un valor agregado que es muy requerido en los Estados Unidos. Otro punto, me parece a mí, es el procesamiento de alimentos, que como sabemos nuestro país ha tenido problemas por exportar algunos productos que han tenido aparentemente problemas de procesamiento. Tenemos especialistas de primer nivel en Estados Unidos trabajando allí, que algunos de los cuales han venido al Perú. Creo que con ellos vamos a mejorar este aspecto en el país. Y finalmente creo también el medio ambiente. Esta noche vamos a ver una serie de conferencias sobre medio ambiente, tratamiento de aguas, tratamiento de una serie de elementos que tienen que ver con la salud directamente y con el bienestar de la población, y que dicho sea de paso son demandados también por los organismos internacionales en este mundo de competitividad. Bien, muchas gracias, doctor Montoya. Hasta el auditorio de Petroperú han llegado cerca de 300 personas relacionadas al mundo de la ciencia. Los que se quieran integrar a ellos pueden acercarse hasta aquí, hasta el auditorio de Petroperú en San Isidro, mañana a partir de las 5 de la tarde. Esta es la información desde San Isidro. Adelante. Oye, ¿qué tal? ¿Has ido a preguntarle a...? Jefe de práctica de tecnología 1. Pero él es biólogo marino, o sea, es muy bueno. He visto ya unos la Cámara de Comercio de Lima, la Católica, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Educación y otras más. Y por supuesto la Peruana de Ciencia y Tecnología. Además soy presidenta de Equipunet, organización mundial que reúne a peruanos. Estamos unidos a través del Internet. Hacemos una serie de actividades acá en el Perú, principalmente en las zonas rurales. Invito a todos aquellos que quieran pertenecer a Equipunet, asimismo quienes quieran pertenecer a la Sociedad Peruana de Ciencia y Tecnología. Permítanme, por favor, presentarles ahora a nuestro moderador del segundo bloque, al señor Jaime Eulogio Luyo Kwon. Por favor, señor Jaime Luyo Kwon, lo invito a la mesa. Un aplauso, por favor.
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha sido nominado Ingeniero del año 1996. Está registrado en Who's Who, en Science and Engineering en Estados Unidos. Además ha realizado una serie de intervenciones y mesas redondas en el tema medio ambiente. Él se va a encargar de moderar la sesión B, que es Mesa Redonda sobre Medio Ambiente. Nuestros expositores, a quienes también los invito a pasar a la mesa, son el señor Rubén Moreno, de la Universidad de Sao Paulo, Brasil. El señor Juan Rodríguez, de la Universidad de Uppsala, Suecia. Universidad de Stuttgart, Alemania. El señor Pedro Ramos, de la Universidad para las Ciencias Agrícolas, Viena, Austria. Muy bien, damos inicio entonces a esta segunda sesión. Los dejo con ustedes al ingeniero Luyo. Buenas noches con todos. En primer lugar, mi felicitación a la SOFECIL, dirigido por el doctor Modesto Montoya, al Parlamento, representado por el doctor Rafael Burrero, que de los 120 por lo menos hay uno de los representantes de la patria que se interesa por el tema de ciencia y tecnología, lo cual estamos ya reconocidos y estamos avanzando. En la relación tenemos depositores, en primer lugar al señor Rubén Moreno, que está haciendo estudios de posgrado en la Universidad de Sao Paulo, cuyo tema es determinación de mercurio en muestras ambientales. Para no hacer, digamos, larga la introducción, le invitamos a que inicie su exposición, que va a tener 15 minutos para la misma. Adelante. La determinación de mercurio es de gran interés para la química analítica, sobre todo por los efectos tóxicos que provoca en los organismos vivos. Entre las técnicas analíticas disponibles, la espectrometría de fusión atómica con generación de vapor frío y la espectrometría de fluorescencia atómica son las más utilizadas para el monitoreamiento de mercurio con excelentes límites de detección y precisión. Así fueron probados los modificadores de paladio y la combinación de paladio con rodio para preconcentración de vapor de mercurio producida a partir de un sistema de generador de vapor frío. Aparte de paladio, también se hizo unos estudios preliminares con otros modificadores metálicos como rodio, iridio, wolframio, oro y la mezcla de estos, o la mezcla de estos. Sin embargo, se utilizó hasta 10 microlitros. ¿Qué quiere decir eso? 10 microlitros viene a ser la significada parte de un mililitro. Si consideramos un mililitro como 20 gotas, viene a ser la significada parte de 20 gotas, es decir, la quinta parte de una gota.
técnica de espectroscopía de fusión atómica y electrotérmica es la generación de vapor frío, que consiste en producir mercurio fundamental a partir de la reacción de la muestra con clorhidrato de sodio o cloruro de etano.